Hoy te voy a ayudar a resolver la cuestión de qué tienen que ver los mejillones con el pensamiento crítico. Que sé que llevas tiempo preguntándotelo, lo sé. Tenía muchas ganas de hablar de este tema, ya desde hace tiempo, y recibí la semana pasada un comentario de un ex seguidor y dije, este es mi momento para hablar del pensamiento crítico. Y es que hubo una persona que vio uno de mis reels de 60 segundos de un extracto del vídeo en el que hablaba sobre inteligencia, haciendo una reseña del libro de Roberto Colom. Entonces yo hice un comentario en el que decía que había consenso entre todos los psicólogos que hablan sobre inteligencia. Obviamente esto es una generalización y a esta persona le chirrió el comentario, porque esta persona pues tiene pensamiento crítico, señores. Y dijo, eso no es un argumento válido, porque no es verdad que haya un consenso general. Aunque esta cuestión tiene muchos matices, me pareció interesante el comentario porque pensé, yo entiendo a este señor. Pero hombre, no deje usted de seguirme por un reel de 60 segundos, debe usted tiempo a que haga yo mi vídeo del pensamiento crítico, claro que sí. Y el caso es que hace unos meses un seguidor por Instagram me pasó un reel en el que un divulgador sobre otro tema, creo que era nutrición, utilizaba el argumento de la ciencia dice bla bla bla, basándose en un único estudio científico, de manera aislada. Digamos que sería del tipo, la ciencia dice que los huevos son malos y si los comes te mueres. Y me lo pasó preguntándome, Sandra, ¿cómo puedo hacer o cuáles crees tú que son las claves para poder interpretar este tipo de información en redes sociales? O para poder interpretar un estudio científico concreto, o qué claves tengo que tener en cuenta para consumir esta información. Si me la creo, si no me la creo. Sabéis un poco, ¿no?, por dónde voy. Y este verano estuve hablando, me acuerdo de ello, en historias, porque fui a Galicia, a Ogrove concretamente, y estuve pues en las bateas de mejillones, y mientras me zampaba yo todos los mejillones, me dio a mí por preguntarme, ¿esto es sostenible? ¿Qué hay detrás de todo esto, de todos estos mejillones que me estoy zampando? Pero esto te lo cuento luego, quédate al final, que te explico lo de los mejillones, que tiene sentido, ¿eh? El caso es que nos llega mucha información contradictoria, muchos argumentos que utilizan la palabra ciencia para convencernos de ciertos argumentos. ¿Cómo podemos hacer para saber diferenciar el trigo de la paja? ¿Por qué vemos muchos argumentos del estilo la ciencia dice X, pero ese argumento hasta qué punto es válido per se? Spoiler, por sí mismo no es válido, obviamente. ¿Cómo ser críticos ante tanta información? ¿Qué relación tiene todo esto con los sesgos cognitivos? ¿Y con los mejillones? En primer lugar, ¿qué es el pensamiento crítico en este contexto? Voy a ser breve. El pensamiento crítico requiere tiempo, porque requiere de un análisis profundo y requiere reflexión. Pensamiento crítico no es solo tratar de argumentar nuestras propias opiniones que ya tenemos infundadas, sino tratar de ver todas las opiniones, la nuestra y la opuesta, y ver qué hay de verdad en ambas partes, para intentar encontrar un equilibrio. Pensamiento crítico también es autocrítica, es pensar de qué manera yo estoy siendo influenciada por mis propios sesgos cognitivos, tanto a la hora de compartir como a la hora de consumir información. Aclarado esto, vamos con el segundo punto. Algunos problemas en la divulgación. Profesionales sin formación, profesionales formados pero sesgados y o pseudoprofesionales. Desde pseudoprofesionales que hablan sin ninguna formación hasta negacionistas absolutos de casi cualquier tema que pueda existir, pasando por profesionales que se agarran a su sesgo de autoridad para proclamarse poseedores de la verdad absoluta. Hay de todo en la viña del Señor. Por un lado tenemos gente que divulga sin ningún tipo de formación, con una formación muy insuficiente y por lo tanto muy sesgada, porque está muy limitada, y con muy poco rigor, pero que tienen mensajes muy generalistas que calan y llegan a mucha gente. Y ojo, lo más importante, proclamándose poseedores de la verdad absoluta, porque obviamente hay muchos tipos de divulgación. Aquí en este canal, por ejemplo, intento hacer un poco de todo, comparto cosas más teóricas, comparto mi experiencia personal, y es importante diferenciar ambas, no generalizando experiencias personales y tratando la divulgación más teórica y científica con la mayor prudencia posible, para no generalizar tampoco, entendiendo que existen muchas perspectivas. Pero el caso es que hace falta un mínimo de formación y conocimiento para hablar de ciertos temas, especialmente en lo que a la parte más teórica y científica se refiere. Esta formación también puede ser autodidacta, ¿vale? Esto dependerá muchísimo del tema.
Pero aquí nos referimos a pseudoprofesionales carentes de todo sentido crítico, sobre todo de esta parte de autocrítica que he mencionado anteriormente. Ya hablé de esto en un vídeo sobre intrusismo profesional en psicología, pedagogía, etcétera, que puedes ver aquí. No obstante, por otra parte, tenemos gente que, alegando a que tiene mucha formación o formación en un campo específico, gracias a este sesgo de autoridad, es decir, de atribuir a alguien que, por ejemplo, es psicólogo, unas competencias que no tiene por qué tener por el simple hecho de tener esa formación, que se atreven a hacer afirmaciones categóricas sobre cuestiones que no están claras o que son debatibles, o incluso sobre cuestiones que ya se han superado y ante las cuales no están actualizados. Y lo peor en estos casos es cuando se utiliza el argumento de la ciencia dice para dar autoridad a un discurso que para nada tiene que ver con la ciencia. Y esto último sucede mucho en psicología. Cuando se habla del cerebro o se utilizan palabras científicas, por ejemplo las de las hormonas, que son como muy chulas, y suena todo muy científico, ya te meten la palabra dopamina o cortisol, y además es un psicólogo o una psicóloga, y ya pensamos pues que lo que dice es de una autoridad y de un rigor, cuando no tiene por qué ser así. Porque nuestro cerebro inmediatamente piensa ciencia más profesional reglado igual tiene que ser verdad. Porque nuestros sesgos cognitivos, que ya hablaré yo de sesgos cognitivos que me apetece mucho, pues están ahí porque en realidad necesitamos atajos en nuestra mente. Es decir, que no nos lleve tanto tiempo como nos llevaría, teniendo pensamiento crítico, analizar toda esa información. Entonces recurre a caminos fáciles. Y esta gente lo sabe, por eso lo usa. Es que cuando en realidad muchos otros profesionales de ese mismo campo pueden no estar de acuerdo con esas generalizaciones, que normalmente son generalizaciones. E incluso, como digo, pueden estar agarrándose a discursos desfasados o que ya están superados. En realidad todo lo que menciona cortisol, dopamina, hormonas, cerebro o hemisferios cerebrales nos encanta. Todo lo que llega fácil cuando la realidad es mucho más compleja. En segundo lugar, otro problema de la divulgación es pretender hacer sencillo lo complejo. Una cosa es tratar de simplificar un mensaje para que llegue fácilmente, pero sin negar la complejidad que hay alrededor de todo ese asunto. Y otra cosa muy distinta es explicar ciertos asuntos que son complejos como si fuera cuestión de sota, caballo y rey. Por ejemplo, en la cuestión de las altas capacidades intelectuales, no es lo mismo que yo haga un vídeo diciendo existe altas capacidades, talento simple, talento complejo, superdotación y me quede tan ancha, a que haga un vídeo explicando que esa es una de muchas teorías, que hay otras diferentes y que el concepto de altas capacidades cambia en función del autor o de a qué hagamos referencia. En este sentido, una de las cosas más importantes es transmitir siempre la complejidad que hay detrás de todas estas cosas, a pesar de que tratemos de simplificar el mensaje para que llegue al público, lo cual también es interesante, pero hay que encontrar como un equilibrio. Por otra parte, otro problema, y para mí el más grande de todos, es tratar de generalizar conclusiones. No es prudente generalizar las conclusiones de un estudio científico sin analizarlo en profundidad. Lo interesante y lo prudente es compartir esas conclusiones compartiendo la referencia en cuestión y haciendo alusión a que son las conclusiones de un estudio, no a que las conclusiones de un estudio son estas y por lo tanto esto sucede siempre y en todas las condiciones. Porque aquí hay muchas cuestiones a tener en cuenta que te voy a contar en el siguiente punto, como por ejemplo la muestra. Y ya estamos en el punto 3, cómo interpretar la información. Y para ello te voy a contar lo de qué tienen que ver los sesgos cognitivos y los mejillones con todo esto. Y es que uno de los sesgos cognitivos que más nos influyen a la hora de buscar información es el sesgo de confirmación, que es ante el cual me enfrenté yo este día en el cual me estaba hartando de mejillones. Porque yo empecé a pensar, yo que soy una rayada de la sostenibilidad y todo eso, y entonces empecé a pensar, ¿esto contaminará mucho? ¿No? ¿Será bueno para la flora y la fauna marina? Así que inmediatamente busqué en Google mejillones sostenibilidad y me encontré con artículos que decían que era completamente sostenible. Y yo me quedé a gusto. Pero entonces pensé, voy a buscarlo de otra forma. Voy a poner mejillones contaminación. Ahí cambia la cosa. Aquí ya pues nos llevamos un poco las manos a la cabeza y nos empezamos a sentir mal por habernos puesto finas a mejillones y haberme comido pues 2 bandejas de mejillones, ¿no? Claro, era gratis, ¿qué quieres? Y es que el sesgo de confirmación hace
que tendamos a buscar información que nos dé la razón. Si yo busco esta información estando en un barco en el que me estoy poniendo fina mejillones, pues yo lo que espero encontrar es algo que no me haga sentir mal, obviamente. Porque ¿quién quiere ser una persona de mierda? Yo no, desde luego. Y entonces me di cuenta de eso, de que yo lo primero que hice fue buscar sostenibilidad. Hasta que yo, que soy una fan de los sesgos cognitivos, dije, estoy siendo víctima de mi sesgo de confirmación. Porque una cosa muy importante, aprender sobre sesgos cognitivos y sobre cómo funciona nuestra mente nos ayuda a poder darnos cuenta de estas cosas, pero eso no significa que nos vaya a dejar de pasar, ¿eh? Seguimos siendo humanos. Yo también, por eso tengo a veces mis sesgos cognitivos. Hombre, todos tenemos nuestros sesgos, pero es muy importante pues esa parte de autocrítica, ¿no? De conocerte un poco, de ver por dónde tiras y decir, yo sé que cuando me meto en estos temas tiendo un poco a recular, vaya a ser que yo me sienta mal conmigo misma. En este sentido, una de las cosas más importantes es ser conscientes de nuestras propias incoherencias y de nuestra imperfección como seres humanos, de que nos podemos equivocar, pero que podemos también rectificar. Y creo que una de las cosas más interesantes en este sentido es tratar de llevarse la contraria a uno mismo. No demasiado, y obviamente pues respetando, ¿no?, nuestros valores personales. Pero bueno, creo que es un ejercicio muy interesante. Y ahora sí te dejo con una lista de cosas que puedes hacer para analizar esta información. En primer lugar, cómo analizar las características de la persona o entidad que divulga. Y en segundo lugar, cómo interpretar las conclusiones de un estudio. Para analizar las características de la persona o entidad que divulga, ten en cuenta si tiene formación suficiente para hablar con un mínimo de conocimiento del tema, si generaliza conclusiones, si tiene en cuenta solo una visión de la realidad y no trata de ver otras perspectivas, si puede haber conflicto de intereses, si trata de ser riguroso con la información que comparte, tener en cuenta el tipo de divulgación, lo que he comentado antes, si es algo más científico, más teórico o más de experiencia personal, y cómo se transmite o si se generaliza en todos los casos. Tratar de ver si hay referencias de dónde las ha sacado y si es una persona que tiene conocimiento del tema, o aunque no lo tenga o tenga poco, cuál es su forma de divulgar y si tiene este pensamiento crítico y esta autocrítica. Si vemos un poco esta reflexión a la hora de compartir información. O si simplemente comparte conclusiones de estudios científicos y los generaliza. Aquí obviamente debemos tener en cuenta el fin de toda divulgación. Este canal es un ejemplo de ello porque aquí hay cosas pues de todo tipo. Aquí yo hago vídeos de humor, vídeos en los que cuento mi experiencia, como diciendo, yo soy superdotada y a mí me pasa esto, lo cual no es generalizable a lo que le pase a otras personas. Pero no quita que yo no pueda contar mi experiencia como persona, ser humano, ¿vale? Hay vídeos más teóricos, hay vídeos más experienciales, más reflexivos. Y es importante pues tener en cuenta la intención que hay detrás, el mensaje que se transmite, todo el conjunto también de la entidad o de la persona, etc. Y por último, cómo interpretar las conclusiones de un estudio. Tener en cuenta la muestra. Esto es muy importante y sucede mucho, por ejemplo, en altas capacidades, ya que tenemos estudios con conclusiones muy contradictorias, porque no es lo mismo una muestra cogida de un gabinete psicológico en el que hay adultos con altas capacidades que acuden a terapia, o coger una muestra de Mensa, que es una asociación de personas con altas capacidades, a tomar una muestra de la población general. Los resultados van a ser muy distintos, y eso no significa que ninguno de los dos sea válido, pero tenemos que tener en cuenta todos los resultados y todas las conclusiones, también las que son contradictorias. Por eso no se pueden generalizar las conclusiones de un estudio. Hay que tener en cuenta resultados de todos los estudios similares. Pero en cualquier caso, si tú lees un estudio científico, un artículo científico, siempre al final te pone las conclusiones de este estudio son tal, tal, tal y tal. Jamás se hacen generalizaciones. Normalmente cuando se hacen generalizaciones es pues cuando estos estudios se comparten a través de divulgadores o de periódicos. Otro aspecto muy interesante, que viene de la mano de lo de los mejillones, es tratar de consumir información hasta cierto punto contradictoria para poder comparar una con la otra y alejarnos así de este sesgo de confirmación de que hemos hablado. Por otra parte, tomar o consumir varias fuentes, no consumir información solamente que nos dé la razón, para no quedarnos con información única. Sobre todo, cuantas más fuentes mejor, cuantas más perspectivas mejor, podremos ir formando una opinión, un posicionamiento con respecto a un tema. Pero siempre entendiendo que aunque entendamos ciertas cosas, hay muchísimas cosas que desconocemos, no podemos generalizar y todo es mucho más complejo de lo que parece. Y que hacer ciencia no es nada fácil.
Así que lo más importante es tomar la información con prudencia y ser críticos con lo que nos llega para poder encontrar un equilibrio. Si recibes información contradictoria, es que vas bien. Si estás confundido, es que vas bien. Y siempre, siempre, siempre hay que estar pues en constante aprendizaje, aprendiendo, desaprendiendo y tal y tal y tal. Y cuestionándonos nuestro posicionamiento actual sin perder pues nuestros valores de fondo y construyendo un poco, ¿no? Un poquito. Espero que te haya resultado útil este vídeo. Dime si quieres más vídeos de este tipo, reflexionando un poco, ¿no? Sobre estas cosas. Y nada, nos vemos la semana que viene.